Hey, ¿qué pasa, mis gamers? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. De hoy les traigo un nuevo video. Así es, vamos a hablar del nuevo evento que salió aquí del Dam Trial. Sí, como pueden ver, yo ya completé todas las misiones y ya sé que es un poquito tarde para subir el video. Pero bueno, pues la verdad es que el día de ayer se acaba de apenas de abrir el capítulo 7 y no quería traer video hasta que se abrieran todos los capítulos y poder decirles qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Igual de todas maneras, el evento cierra hasta el día 16, así que está perfecta la fecha. Todavía tienen tiempo de completar todo esto al 100%, ¿ok? Porque la verdad es que son misiones realmente muy sencillas y bueno, si eres nuevo a lo mejor se te pueden complicar, pero pues aquí estoy yo, ¿no? Aquí estoy yo para venirte a salvar. Tú que eres nuevo, jugador nuevo que no conoces o que no sabes mucho inglés, pues yo te voy a decir qué es lo que se hace en cada misión, ¿ok? Para el capítulo 1, vamos a empezar por el capítulo 1. Aquí dice participa en Ice Trip por 2 veces o 2 rounds, ¿ok? 2 rounds significa que tienes que hacerlo 2 veces contemplando las misiones, ¿ok? Contemplando las misiones. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el round significa que tienes que hacerlo una vez, pero tienes que completar las 8 mini anécdotas, digámoslo así, o mini misiones. Mira, vamos a buscarlo aquí. Es el de Ice Trip. ¿Dónde está Ice Trip? Aquí está, mira. Por ejemplo, diariamente, sí, tienes que completarlo con las 8 actividades, ¿ok? Aquí te cuenta Activity, esto no le hagas casos. Diariamente son 8 actividades de Ace Trip. Si tú nada más le pones en ir y ya prácticamente lo haces en automático, ¿ok? Y de actividad pues te da 16 puntos, ¿ok? Entonces tienes que hacerlo 2 veces. Todo, que esté todo completo, 8 de 8, ¿ok? Diariamente 8 de 8, 2 veces, ¿ok? O sea, no es que por ejemplo digas, lo puedo hacer otra, no, o sea, tienes que hacerlo 2 días, 8 de 8, ¿ok? Entonces, no sé si me estoy dando a entender o no, no sé si me estoy explicando. Los rounds son estas 8 veces y diariamente tienes que completar las 8 veces de Strip, que realmente pues se van completando en automático, ¿no? Tú nada más le pones en join o en seguir y prácticamente el personaje se va solito, ¿ok? Vamos a ver la siguiente misión, que es únete a TikTok, el evento de ¿no? De TikTok, te vas aquí a eventos, te vas a diarias y si te fijas es ¿no? TikTok Anxiety, algo así se llama, y tienes que completarlo. Haz de cuenta, le pones aquí en Join y aquí te van a aparecer las misiones, ¿ok? Entonces me imagino que lo tienes que completar al 100 y si no, es que de este no me acuerdo mucho, pero creo que sí lo tienes que completar todo hasta el 100%, ¿ok? Ahora vámonos a la siguiente, que es participa en batalla del simulador. Sí, esto se hace el fin de semana solamente y es cuando te aparece el evento de club, ok, te vas aquí, le aprietas a más, te vas a club y luego te vas a eventos. Y aquí te aparece Battle Simulator, ¿ok? Es esta, batalla de simulador o simulador de batalla. Le pones aquí, bueno, aquí ya reclamé yo mis recompensas. Y aquí en lugar de aparecerte esto, te va a aparecer pues como unos pequeños, unas casitas aquí. Y ya nada más le aprietas ahí y obviamente pues ya combates, ¿no? A las personas que estén... o sea, es una batalla entre clubs, ¿ok? O sea, vas a competir un club contra otro y nada más entras con un emulador, por así decirlo, del personaje de otra persona de otro club. Peleas contra él y ya te va a dar lo que es la misión, ¿ok? Eso es todo, eso solamente se abre los días sábados y domingos, ¿ok? Bien importante. Ahora bien, vámonos con el siguiente, que es el Join Defend Boss Ons. Únete a defender el boss una vez, ¿ok? Aquí te lo dice, únete a defender el boss una vez. Este evento es un evento de club y solamente abre el día sábado a las 9 de la noche. De hecho, creo que abre un poquito antes, como a las 8:55, horario del juego, ¿ok? Bien importante, anótate bien qué hora es ahorita y qué hora es en tu país. Entonces, en ese horario le restas el horario que tengas en tu país, ya sea que sea 1 hora o 2 horas o 5 horas menos o 5 horas más. Entonces ya más o menos vas a saber a qué hora abre el evento. Pero recuerda, bien importante, abre a las 9 de la noche, bueno, 8:55 de la noche, hora del juego. Si no sabes cómo llegar, realmente es bien fácil. De hecho, el mismo juego te abre la pantalla para que te unas a esa hora. De hecho, te lo va a abrir directamente. O si no sabes cómo unirte, te vas aquí a la parte de club, te vas a eventos, buscas por aquí el de Defend Boss. Mira, aquí es y aquí te lo dice sábado de 8:55 a las 9:30, así que es lo que más o menos dura el evento. De hecho, el evento dura menos, se acaba más o menos como 9:20 aproximadamente. Entonces, bien importante, toma eso en cuenta porque si tiene un límite de tiempo, ok. Entonces, bien importante que hagas ese evento día sábado a las 9 o 8:55 de la noche, ok. Ahora, el capítulo 1 ya terminaría aquí con únete a Dragon Hunting 6 veces, ok. Recuerda que por día solamente puedes hacer 3, que es lo que te cuenta en las diarias. Entonces, tienes que hacerlo 2 días, ok, para que te cuente los 6 Dragon Hunting. Te vas aquí, mira, lo cerramos, te vas aquí a eventos y aquí mismo está bien fácil encontrarlo. Mira, es este que dice Dragon Hunting tal cual. Y si te fijas, diariamente solamente se pueden completar 3. Si tú quieres hacer más el mismo día, ya no te lo va a contar, solamente te lo va a contar 3 un día y 3 otro día, ok, solamente así. O sea, aunque aquí te dice
se completa 6 de Dragon Hunting, solamente el primer día te va a contar primeras 3 y el segundo otras 3. Ahora vamos al capítulo 2. Eso está bien fácil, facilito. Ya ves que está bien fácil. Participa en Crazy Aventura 2 veces, ¿ok? O 2 rounds. Le aprietas aquí, te vas aquí a eventos y este es el de Crazy Adventure. De hecho, te vas aquí a diario y es el primero, ¿ok? Esto es 2 rounds, o sea, quiere decir que tienes que completarlo 10 veces, 2 días, ¿ok? Así es que está medio confuso, pero pues simplemente es bien fácil. Completa estas 10 misiones que te dice aquí diariamente, 10 de 10, 2 días y ya, ¿vale? Para no confundirnos. Ahora vámonos aquí a Dam Trial nuevamente, vamos a capítulo 2 y te vas aquí a Release Fish 20 veces, ¿ok? O sea, regresa un pescado 20 veces. Este evento, de hecho creo que no aparece todavía aquí en Events. Déjame checar si aparece aquí en Events, si no ahorita yo los llevo, ¿ok? Creo que no, creo que no, todavía aquí no aparece un... ¿O sí? A ver, barra, dimensión, Fish. Aquí mira, Fish Master, te vas aquí a Join, le das y ya te va a llevar con el señor este del Fish. Si no, de todas maneras, ahorita te voy a decir dónde está en el mapa, pero la verdad es que está bien fácil. Mira, nos vamos para acá. Ahorita estamos en Castle College, bien importante el Castle College, ¿ok? Pero pues ya nos vamos hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá. Y aquí está el señor. Entonces, bueno, llegas aquí con este señor, sí, le agarras la caña, sí, la caña de pescar sin albur. Le agarras aquí, le pones donde dice recibir... caña, ok, entonces la pones aquí, bla bla bla, y ya te dan una cañita. De hecho ahorita tengo el inventario lleno, déjame hago un poquillo de espacio para recibir esa caña, la caña del don, sin albur. Ok, vamos a, aquí está, mira, ya me la entregaron y es esta, le pones aquí en usar, sí, bien importante enseñarles esta. Ay, bueno, ahí estaba uno para pescar peces bien cerquita, pero bueno, ya le puse en usar, ya ni modo. Ya nos mandó para acá a un laguito, a un mar, y le vamos a poner aquí en usar. Y por ejemplo, bueno, pues ya de hecho este evento ya se los había traído. Si no saben cómo hacerlo, aquí se los dejo arriba. Le pones aquí, obviamente tienes que esperar a que llegue el amarillo. Y fíjate bien lo que vamos a hacer. Aquí no vas a vender el pez, ok, no lo vas a vender, bien importante, lo vas a regresar, ok, bien importante que sepas dónde se le aprieta. Ahorita que pesquemos uno te voy a enseñar cómo. Hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar. Ahí está, mira, vamos a esperar. Espero que no se haya roto la caña. Y ahí está, mira, aquí en lugar de ponerle en vender, le vas a poner en regresar, ok, vas a regresar al pez. Yo sí le voy a poner vender porque pues yo ya terminé la misión, obviamente a mí no me conviene, entonces yo ya lo voy a vender, pero aquí tú le tienes que apretar a este botón, ok, no le vais a apretar al de vender, le aprietas a al de regresar. Así que ya la voy a poner en vender y ya, bueno, ya me salgo para pues seguir explicando las siguientes misiones, ok, bien importante. Te vas nuevamente aquí a Dam Trial, vamos al capítulo 2. Ahora únete al proyecto Rine una vez. Este se hace también, es un evento de club, se hace el día sábado a las 12:30 p.m. horario del juego, ok, para que pongas tus alarmas, cheques qué hora es en el juego. En este caso pues dices, ok, aquí son las 21:58, en este caso las 9:58, y ya más o menos pones tu alarma acorde al horario de las 12:30 del juego, ok. Ahora nos vamos nuevamente a Dam Trial y le vamos a poner aquí, por ejemplo, únete a Phantom Tranquil y a Air Any Reward 3 veces, ok, únete a, bueno, al Phantom Tranquil y cobra recompensas 3 veces, ok. Phantom Tranquil también es un evento de fin de semana, de hecho abre los días sábados y domingos, empieza a partir de las, si no me equivoco, empieza a partir de las 11 de la mañana hasta las 11:30 de la noche, ok, dura casi que todo el día, desde las 11 hasta las 11:30, ok, o sea, prácticamente dura 12 horas y media el evento. Simplemente tienes que entrar, es un juego como, bueno, aquí en México le llaman las escondidas, tienes que irte a esconder, te transformas en diferentes cosas, ya sea en un basurero, hasta en un carro te puedes transformar para esconderte de las personas que te van a buscar y ya esas personas te pueden encontrar, entonces tú corres para que no te atrapen y luego esas personas pues ya te atrapan, te disparan o puede ser que las evadas, ok, pero está bien, está entretenido ese evento, la verdad es que sí me gusta muchísimo, está bien padre. Entonces, pues bueno, vamos al siguiente, ok, aquí dice únete a Real Barrier y junta el nivel S de puntos en recompensas una vez, ok. Aquí el evento de Real Barrier pues tienes que completar el nivel S, si no me equivoco es a los 100 puntos, ok, si no me equivoco, si no a lo mejor puede ser que sean más, ok, pero si no me equivoco creo que nada más tienes que hacer 100 puntos y si no puede ser que sean 500, pero sí es una cantidad más o menos considerable, ok, para que lo tomes en cuenta. Si no puedes completar esta, yo te recomiendo que te unas a algún club fuerte que de verdad haga Real Barrier y que puedan hacer esos 100 puntos. Esos puntos los puedes hacer yéndote al evento de Real Barrier. Este evento únicamente abre los días domingos a las 7:30 hora del juego. Es que como yo tengo otra hora en el juego, creo que estamos una hora atrasados, perdón, del juego, ok. Entonces
En el juego son las 7:30, ¿ok? Cuando yo hago el evento, en mi caso, bueno, en mi caso particular, pues son las 6:30, yo lo hago a las 6:30, en mi caso, pero en el juego ya son las 7:30, ¿ok? Entonces se hace únicamente el día domingo, ¿sí? A las 7:30 horario del juego, ¿ok? Para que puedas completar lo que son los 100 puntos y completes la recompensa de nivel S, ¿ok? Bien importante eso. Ahora vamos al capítulo 3 y participa en Dragon Apostle 10 veces, ¿ok? Está bien sencillo nada más son 2 veces hacer esto del Dragon Apostle. De hecho, por aquí lo vamos a tener. Dragon Hunt, aquí está, mira, Dragon Apostle, recuerda, como te lo había explicado, son 2 días de 5, ¿ok? Para que complete las 10. Si tú tratas de hacer más, ya no te las van a contar, solamente te van a contar la actividad diaria, ¿ok? De la actividad diaria son 5, entonces son 2 días de 5 veces, ¿ok? Haces un día Dragon Apostle, haces las 5 y luego te esperas al día siguiente, que ya que se hizo reset de la misión, porque es una misión diaria, y haces las otras 5 restantes para que completes las 10, ¿ok? Ahora nos vamos a participar nuevamente a Ice Trip. Este ya es el capítulo 3. Ice Trip, 2 rounds nuevamente. De hecho, ese es el que expliqué en el primer capítulo, así que prácticamente ese ya lo tienes completo. Únete a Lichess 2 veces, ¿ok? Le aprietas aquí eventos, te vas a tiempo limitado, buscas a Lichess, es y si te fijas tiene horarios y días, ¿ok? De hecho se abre los días lunes y viernes, sí, a partir de las 20 a las 23:30, ¿ok? De las 8 de la noche a las 11:30 de la noche, horario del juego. Y el sábado y el domingo abre de 11 de la mañana hasta las 11:30 de la noche, ¿ok? O sea, tienes realmente bastante tiempo. Si durante el sábado y el domingo lo puedes hacer sin problema, nada más pues tienes que esperar a que, bueno, haces el registro. De hecho, aquí te aparece un botón, en lugar de aparecer texto, te aparece un botón que dice Join. Le pones en Join y ya nada más esperas el tiempo que tengas que esperar para que pues toda la gente se registre, y es un evento como de aliados, por así decirlo. Pones a pelear a los aliados que vayas eligiendo, los vas subiendo de poder, vas incrementando el nivel de los aliados, eliges más o menos cuáles son las estadísticas que necesita para tu equipo y cuáles son los que debes de alimentar, de fusionar, etcétera. Ya les voy a traer video de esto, sí, para que sepan cómo jugarlo, pero la verdad es que no te está diciendo que seas campeón, simplemente con que participes 2 veces, pues ya es más que suficiente para que completes la misión, ¿ok? Entonces, si te pidiera que fueras campeón, ahí sí ya es diferente, ¿ok? Ya sí te tendría que traerte un video especializado para que pudieras ser campeón en el evento, ¿ok? En este evento de Lichess, ¿ok? Ahora participa en Pet Lovers League 3 veces, ¿ok? 3 veces. Creo que esta sí te la cuenta mientras vas haciendo la misma misión al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, esto de Pet Lovers es un evento de club nuevamente. Te vas aquí a club, le vas aquí, le pones en eventos, buscas aquí lo de Pet Lovers. Aquí está, mira, aquí te dice de hecho cuáles son los horarios. Dice que puede abrir de forma random, puede que abra a las 2, ¿sí? O sea, te vas a las 2 de la tarde al club, o si no, pues abre a las 4, si no puedes abrir a las 6, o puede que llegue a abrir hasta las 8, ¿ok? Abre de forma random diariamente, sí, de hecho es una actividad que dice que es diario, de forma random, ya sea a las 2, o pues si no abre a las 2, pues abre a las 4, si no a las 4 hasta las 6, si no hasta las 8, ¿ok? ¿Cómo sea saber? Pues simplemente cuando sea el horario, pues te pones unas alarmas, te vas aquí a club y pues simplemente pues le pones en regresar o en irte, ¿no? Al club. Ahí le pones y pues ya prácticamente esperas a que llegue y te va a aparecer aquí un robotcito, déjate digo dónde. Me imagino que si no lo sabes hacer, pues bueno, aquí te va a aparecer un robot. En esta parte, justo aquí te va a aparecer un robot, le vas a poner en unirte y ya te va a mandar a hacer lo que son las misiones, que es pelear contra unos monstrillos que aparecen aquí en el club, y ya nada más pues cobra lo que son unos cofrecitos aquí que aparecen con unos patos, y aquí pues te aparece un patote grandote que también pues te da bastantes recompensas, ¿ok? Entonces recuerda, es una actividad diaria que abre de forma random en esos horarios que te acabo de poner, ¿ok? Bien importante eso para que lo tomes en cuenta. Puede que abra en esos horarios o puede que no, ¿ok? Entonces tienes que checar más o menos en qué horario abre para que tú vayas al club. Ahora vámonos al capítulo, creo que seguimos en el 3, ¿no? Sí, ahora únete a Good Times 2 veces, o sea, tienes que hacer Good Times, te vas aquí, de hecho ya te he traído cómo hacer ese evento. Si no sabes cómo hacerlo, pues aquí te lo dejo aquí arriba, pero bueno, pues prácticamente es irte a sacar una foto, sí, con un miembro del club. Esto también es bien sencillo, le pones aquí en Join. Bueno, vamos a salirnos primero del club, recuerda que cuando estás dentro del club no te deja ir a ningún lado. Es bien sencillo este evento de Good Times, es bien fácil, nomás te vas aquí a Event, te vas aquí a Trial, le pones aquí en Good Times, te va a mandar con esta mona, te va a aparecer aquí como una de le pones que sí, y luego te va a aparecer aquí una misión que se llama From Teams no sé qué, le aprietas ahí. Pues es bien fácil este evento, te va a llevar y le aprietas aquí, agarras un miembro del club, tiene que ser forzosamente del club, primero creas el equipo. Vamos a suponer que no tuviera un equipo, le pongo en Live Team, me salgo.
Le pongo aquí donde dice Create, ya creé el equipo, le abro aquí, tiene que ser un miembro forzosamente del club, si no, no te va a salir el Good Times. Le aprietas aquí en Club, le pones aquí, bueno, le pones aquí en Clubs y buscas a alguien que no tenga esta marca que diga Apply to Join, tiene que decir Invite to Join, ¿ok? Aquí le aprietas a Invite to Join, a cualquiera, lo traes, ya que una vez que se haya unido, es más, vamos a hacerlo para que ustedes lo vean aquí en pantalla. Vamos a ver si quién se une. Le pones aquí en Invite, esa me lo declinó, pues ya le dices a otro. Marín sí se unió, le pones aquí en Rally para que se venga, saltas una vez. De una vez tienes lista la cámara, a ver si se une Marín rápido, y si no, esperemos que no se salga, esperemos que se una. Bueno, hay que dar vueltas. Ahí está, mira, ya se unió. Una vez cuando se quita el relojito que estaba aquí, es porque ya se unió. Abres la cámara aquí arriba a tu derecha, está una camarita en esta parte. La abres y luego ya nada más pues sacas una foto, ¿no? De ustedes dos, ahí está. Ya que la tomó, si te fijas, ya me completó la misión y ya ahí hice la misión de Good Times. Bien fácil, bien sencillo. Y déjame, le doy las gracias para que no se agüite, ¿verdad? Gracias, Marín. La Marín. Ahí le puse Mint Marín. Y ya nos salimos, ok. Ya simplemente le das en salir y listo. Ok, bien fácil ese evento, la verdad es que no tiene nada de ciencia, nada de chiste. Y seguimos, creo que ya vamos al capítulo 4, ¿no? Sí, ya terminamos el 3. Ahora vámonos rápidamente al 4. Es únete a Devil Away 4 veces. O sea, el Devil Away solamente se puede hacer 2 veces al día, así que lo tienes que hacer durante 2 días, ¿ok? De hecho, aquí está, mira, este es este que está en diarias. Devil Awake 2 veces, ¿ok? Ya sabes que aquí en la parte de arriba que dice Event, que es como un globito, ¿sí? Un globo aerostático, le aprietas ahí y lo buscas aquí, el de Devil Awake. Solamente se puede hacer 2 veces diario, es decir que si te pide 4, quiere decir que tienes que hacerlo por 2 días, ¿ok? Bien fácil, esa es una diaria, así que es algo que tienes que hacer todos los días. Este es el evento más difícil, que yo creo que es uno de los más difíciles, o puede ser fácil también, porque si te toca suerte, pues es fácil, ¿no? Pero es el de únete a Blitzkrieg y gana el primer lugar una vez, ¿ok? O sea, tienes que unirte aquí al evento de Blitzkrieg, la presentas aquí, y es este evento, le pones en Join, le pones en Solo Mode, y pues ya ahí ya lo registró. Mira, de hecho ya nos hizo matching, te esperas el tiempo y una vez que pase el tiempo pues ya le das en unir y tienes que matar a todos, ¿ok? Tienes que matar a todos para que puedas quedar en primer lugar. Obviamente por eso digo que es uno de los eventos más difíciles de Down Trial, dado que si no quedas en primero pues tienes que intentarlo pues muchísimas más veces, ¿ok? O sea, es uno de los más difíciles que pues te puede costar un poquito más de trabajo, ¿no? Y dice únete a Luring Owns, ¿ok? Únete a Luring, es un evento de club que solamente el presidente del club puede activar. Si no sabes en qué horario hacen looting, pregunta en el club que tú estés, o si tú eres el líder, pues tú lo pones, ¿no? Te vas aquí al club, le pones aquí cuando hacen, puedes ponérselos en español, no pasa nada, ellos tienen traductor, así que te van a entender perfectamente. Obviamente te van a contestar en inglés. Si hay gente que habla español, pues te va a contestar en español, pero pues sí, aquí te van a decir más o menos qué día. Ya nada más te fijas si dice Sun, Sat o algo así, pues ya si dicen Sunday, pues ya sabes que es domingo. Si dicen Saturday, pues ya sabes que es sábado, ¿no? Entonces ya te van a decir más o menos el horario, así que para que lo tengas bien presente qué día es el día que abren looting. Y ya pues por lo regular también hay otros clubs que pueden hacer looting. De hecho puedes unirte al looting de otros clubs, bien importante eso. Porque ¿cómo saber cuándo es un looting? Pues aquí te van a poner la ubicación y por lo regular te van a poner una ubicación de Chizuru o te van a poner una ubicación de Hawaii Line. Ok, de hecho es te vas aquí y es Hawaii, puede ser que sea de Hawaii o puede ser que te pongan una ubicación de Chizuru. Si ves una ubicación de Chizuru, únete en chinga loca porque ten por seguro que es looting. O si ponen una ubicación de Hawaii, puede ser que sea looting o puede ser que también sea un World Boss, ok, entonces hay que aprenderlos a identificar, pero casi por lo regular todos los de Chizuru por lo regular son looting. Entonces bien importante cuando alguien ponga una ubicación pues que te vayas en chinga loca para ya a terminar ese evento. Ahora vámonos al siguiente. Te vas a, bueno, Blitzkrieg, Luring ya está. Únete a Real Barrier y obtén 5 recompensas de las diarias. Esto es bien sencillo, de hecho te vas aquí, cerramos este mapa, le damos en Castle College, le aprietas ahí, a donde está el mono, la estatua de Anju, ahí va a haber un NPC de color azul. De hecho ahorita se los voy a mostrar una vez que lleguemos aquí. Mira, esta es la estatua de Anju. Estamos ahorita en Castle College, nos bajamos y aquí va a estar este NPC de color verde o azul, no sé qué sea. Le aprietas ahí, le pones en confirmar. Sí, esto es fácil, de hecho, si no tienes mucho poder, yo te recomiendo que le pidas a alguien de otro servidor que te ayude. ¿Cómo hacerlo, no? Pues simplemente te vas aquí a la parte de Other. Si te fijas aquí en Other aparecen personas de otros servidores. De hecho, gente que tiene mucho más nivel y más rango, etcétera. O sea, por ejemplo, este es de 195, o sea, es nivel
nivel 195, este también es de 196, o sea, de verdad hay mucha gente aquí que le puedes pedir ayuda, inclusive hay gente que habla español y ahí está toda la gente de todos los servidores, o sea, ahí puedes hablar con gente de cualquier servidor y ya nada más le dices, oigan, me ayudan aquí a Real Barrio, porfa, a matar las bestias, y ya te dicen, sí, Simón, ahorita voy, y ya lo que van a hacer es esto, ¿no? Bien sencillo, van a buscar una bestia. Sí, buscamos por ahí hay una bestia y pues ya la van a atacar, pim, pam, pu. La atacamos y bueno, pues ya. Lo que hacemos, bueno, obviamente un fuerte, alguien que tenga demasiado poder, pues le va a dejar realmente muy poca vida. En este caso así. ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, ahí casi la mato. Pero bueno, ya te la dejó ahí sin vida. Y ya nada más lo que haces tú es llegar y atacar. Y pues ya consigue lo que son las recompensas. Si se fijan ahí me dio una piedrita. Vamos a otra bestia. La buscamos por aquí en el mismo mapa. Es bien sencillo, ¿ok? La verdad es que es bien fácil. Mira, aquí está otra vez. De hecho, este es un apestoso. Los apestosos son más poderosos. Yo les llamo los apestosos porque te dan mejores recompensas, pero solamente una única vez. No puedes estar matando apestosos, porque si matas más apestosos ya no te dan recompensas. Solamente te dan las recompensas de un apestoso una única vez, ¿ok? Entonces aquí lo ataca, lo ataca, lo ataca. Ya que alguien te esté ayudando, pues obviamente aquí está el marcador de la vida. Aquí estamos viendo cuánta vida le queda a la bestia esta. Y pues ya nada más pues te lo ataca, ¿no? Y que te lo ataque y ya que te deje prácticamente que esté a nada de vida. Mira, por ejemplo ahí ya está nada de vida y ya nada más pues llega la persona que está atacándolo y pues lo mata, ¿no? Y la verdad es que está bien fácil, simplemente tienes que hacerlo 5 veces, que son las 5 bestas diarias y eso es todo. O sea, realmente no tiene mucho chiste hacer esto, o sea, realmente es muy fácil hacer este evento y pues ya, ¿no? Prácticamente terminarías de hacer ese capítulo. Creo que ya estamos en el capítulo 3, capítulo 4, una cosa así. Ya estamos en el capítulo 4, de hecho, mira, ya está. Entonces ya quedó clara esta parte. Creo que el capítulo 3 también ya lo dijimos. Entonces ya vamos al capítulo 5. Participa en Dragon Hunting 6 veces. Ese ya lo expliqué, así que no va a haber tanta información porque pues, ya lo dije. Participa en Salon of Int 2 veces, ¿ok? Participa en este evento, te vas aquí a Event, mira aquí me está atacando, lo voy a dejar en automático porque no me maten. Le vas aquí y te vas a tiempo limitado. Bueno, vamos a salirnos más bien de aquí porque aquí no nos van a dejar, no voy a poder ver todos los eventos, tienes que salirte de esta misión. Le das a, mira, para salirte tienes que esperar a que tus habilidades se oculten. Una vez que se oculten tus habilidades, vas a poder salirte de este evento, ¿ok? Y esperas a que se oculten, es un ratito, unos cuantos segundos, y pues ahí ya se ocultaron, ya le pones aquí en el mapa, le aprietas aquí el mundito, le aprietas acá el cole. Y el NPC más o menos se encuentra aquí como por la mitad. Le vamos a dar ahí nuevamente para irnos al NPC verde, para salirnos de la dimensión de Bast. Nos bajamos aquí del motor, le damos nuevamente y dice, ¿estás seguro de quitar Bast Realm? Le pones en Confirm y ya te van a aparecer otra vez todas las misiones, ¿ok? Nos salimos, aquí ya está. Y nuevamente te vas aquí a Event. Sí, y el evento de Salon Int, de hecho ya lo hice, creo que ya lo hice, y es este, ok, aquí dice completado. Dice que te unas al evento de Salon of Int y es un evento de preguntas, no tienes que responderlas bien o mal, no tienes que ser perfecto, simplemente con que lo completes el evento, ya son creo que nada más 5 preguntas y ya está. O sea, la verdad es que es muy sencillo y ya te van a dar pues lo que es la misión, ya vas a poder cobrar estas recompensas. Si te fijas, cada escudito te da varios puntos, estos puntos se van a ir sumando en esta barra. Si te fijas, esta me dio 4 puntos, esos 4 puntos se fueron sumando, unos te dan 3, poco a poquito va subiendo la barrita, poco a poquito la vas llenando y estas insignias son esos puntos que te van llenando esta barra para que tú completes al final todo esto, ¿ok? Entonces aquí dice aumenta el power del club 30 veces, ¿ok? Ese cómo se aumenta, pues le das aquí, te vas aquí a club, le pones donde dice power club, en este caso, aquí dice, de hecho aquí te lo dice power club y eso únicamente lo puedes rellenar con unas moneditas. Déjame ver si tengo moneditas. No, estos no son. Aquí están, mira, son estas moneditas que te dan. Estas moneditas te la dan por hacer eventos de club, ¿no? Pero bueno, por lo regular cuando haces eventos de club te dan estas moneditas. ¿Y qué otros eventos también te dan? Pues también te dan en el evento de hacker, que también es un evento de club. De hecho, si te fijas aquí vamos a cobrar uno para que ustedes puedan ver. Aquí me lo van a dar, por aquí tiene que aparecer. Bueno, no me apareció, entonces vamos a ver si me aparece en alguna otra misión. A ver, por ejemplo el moradito, a ver si me da una monedita de esas. Ok, dice que tengo el inventario lleno, pero seguramente aquí está, mira, aquí está la monedita. Entonces ese evento de Hacker Club, donde lo puedes visualizar, te vas aquí a Club y de hecho por aquí te aparece, le pones aquí donde dice Hacker Club, le pones donde dice Join y aquí te van a aparecer estas misiones y pues simplemente completas estas mini misiones y te van a ir dando moneditas y luego te vas con este NPC y aquí las intercambias y aquí es donde vas a poder completar la otra misión de las 30 veces. Si te fijas aquí te va sumando 5 y ahí le vamos dando todas las monedas, todas las que se puedan y ya cuando completes 30 pues ya te van a dar
dar el evento, ¿ok? No necesariamente las tienes que completar al mismo día. Puede que en un día digas, hice nada más 29, chin, se va a resetear al día siguiente. No, pues ya con que al día siguiente hagas la una y ya complete las 30, si un día anterior ya habías hecho 29 y luego completaste una al día siguiente, pues ya te van a dar lo que es esa misión, ¿ok? Si se fijan, es un montón de oro, son 600,000 de oro, o sea, es bastante oro el que te dan aquí. La verdad es que me imagino que si viene algo potente para el oro, o sea que va a haber un apartado donde vamos a poder gastar el oro bien ricolino y nos van a dar bastantes cosas. Yo recomiendo guardar todo este oro y no te lo gastes, ¿ok? Bien importante. Ahora participa en Demolition Club 2 veces, es un evento de club. Igual abre a las 12:30, si no me equivoco, lunes, miércoles y viernes aparece ese evento a las 12:30 de la tarde, ok. Entonces bien importante, obviamente te tienes que ir a club. Si le pones aquí en Retour a las 12:30 y ahí vas a ver el evento, ok. Si no, de todas maneras el mismo juego te abre una pantallita donde te dice ve a Hunter Ranger o ve al Demolition Club. Le pones aquí, te va a aparecer Demolition Club no sé qué, le pones en Join y te va a mandar directamente, ¿no? Cuando sea la hora del evento, el mismo juego te abre la pantalla aquí y le tienes que poner en ir. Y si no, pues te vas aquí a club y le pones en ir al club aquí en la parte de Retour y ya vas a poder entrar al evento, ok, bien importante. Entonces normalmente nos vamos a Dam Trial y a Demolition Club. Ahora participa en Ice Trip durante 2 rounds. Otra vez volvió a aparecer el mismo evento de Ice Trip, el que ya te había mencionado. Te vas aquí a Events y pues le vas a poner aquí en Ice Trip, ok. Tienes que hacerlo 2 veces, es decir, durante 2 días, todas estas diarias, las 8 veces durante 2 días y pues ya está, ¿no? Ahí ya terminarías lo que es con ese evento, que ya estamos en el capítulo, ya de hecho ya terminamos el capítulo 5, vamos al capítulo 6. Participa en Mind Pumpkin, este es de hecho es una diaria, te vas aquí, te vas a eventos, aquí lo buscas, de hecho creo que es uno que parece una calabaza, aquí está Mind Pumpkin, ahí te lo dice y pues ya está, ¿no? De hecho, ¿cuántas veces dice que lo tienes que completar? 2 veces, o sea, es 2 días, o sea, prácticamente esperas un día, lo haces y luego al día siguiente lo completas otra vez, ¿ok? Ahora participa en Good Times 2 veces, ese ya te lo acabo de explicar. Únete a Dragon Luring y intercambia 6 stones o 6 piedritas. Eso es bien importante una vez que estés en Luring. De hecho, estas piedritas te las van dando aquí en Events. Son estas piedritas, Shake Stone, son estas, las que te van dando durante las diarias y esas piedritas las vas a intercambiar con este NPC. De hecho son 6 al día, o sea prácticamente lo tienes cubierto en una sola ocasión. Te vas aquí a Dragon Luring y le aprietas, de hecho ni siquiera las había hecho, mira, le aprietas aquí 6 veces y ya con estas 6 ya completaste esa misión, ok, eso es bien importante. Ya, es con eso que acabo de hacer ahorita de intercambiar las 6 piedritas, ya con eso lo tienes cubierto. Si tienes suficientes piedras, pues ya las intercambias aquí, ok. Luego aquí dice, únete a Song of Ice and Fire una vez, ok. Esto se hace el día domingo, ¿sí? Song of Ice and Fire es el día domingo. Y bueno, aquí dice completa Dragon en Chizuru Monreal. Este también es uno de los más difíciles, sí, porque es Dragonic Stone, ok. En Chizuru Monreal te vas aquí, le aprietas a, bueno, aquí salimos del club porque recuerden que cuando estás en club no te deja ir a ningún lugar. Entonces le aprietas aquí en la parte donde están las coordenadas y te vas aquí al mundito y le pones donde dice Moon Realm, ok. Aquí dice Chizuru, pero le aprietas donde dice Chizuru, le aprietas donde dice Moon Realm, sí, y aquí van a aparecer unas piedras. De hecho, este evento se hace de forma random también, o sea, no siempre va a aparecer en esos horarios, no siempre aparece, pero aparece en horarios que son impar, ok, en horarios impar. Aquí te van a aparecer unas piedritas y tienes que agarrar las piedras blancas, ok. Entonces va a haber mucha competencia por esas piedras blancas. Puede que si eres nuevo a lo mejor no haya tanta competencia, pero sí, por lo regular mucha gente se pelea por esas piedras y pues si te ven agarrando una blanca puede llegar alguien a atacarte y robarte esa piedra, ok. Entonces la neta que sí está bien canijo. Aquí aparecen de hecho muchas piedras, pues aparecen unas que son azules, otras que son doradas o rojas y las blancas pues son unas grandototas, ok. Si no, igual aquí te voy a poner una imagen en pantalla para que tú sepas cuáles son, ok. Pero sí es bien importante que tengas que agarrar forzosamente esas blancas para que puedas completar la misión de Dam Trial, ok. Si no agarras una de esas blancas pues no te va a dejar continuar. Ahora vámonos al siguiente. Bueno, esta de hecho ya era la última de Chizuru Monreal, que tiene que ser la Dragonic Stone, que es de las chidas, la piedra blanca, para que puedas hacer esto, ok. Entonces vamos al capítulo 7. Dice participa en Undersea Killing Twist, o sea 2 veces Undersea Masacre, como siempre, como tal. Te vas aquí, te vas a diarias. De hecho está por aquí, mira, aquí está Undersea Masacre, es esta. Y pues simplemente tienes que hacerlo 2 veces, o sea, un día y luego al otro día lo vuelves a hacer y ya está, no es bien sencillo ese evento. Ahora nos vamos aquí, dice, únete a Hunter Ranger 2 veces, de hecho es un evento de club que de hecho abría el día de hoy,
pero a mí se me pasó y ya no lo pude completar, caray. Y sí tenía buenas recompensas. Mira, tenía esta que era las de Dragon Blood. La verdad que sí estaban bien buenas esas recompensas. Aquí te vas aquí a Dragon Blood y son las tiradas para poder conseguir dragones. Mira, aquí están estas tiradas. Eran 10, canijo. Y creo que ya me la perdí porque creo que nada más se abre 2 veces a la semana. Así que pues ya ni modo, ya me perdí esa recompensa, que era muy jugosa, pero pues ya ni modo. Y aquí dice participa King of Goship Society Twist 2 veces, ok, tienes que hacerlo 2 veces. De hecho le das aquí en Go, te vas aquí a tiempo limitado y es uno de preguntas. Aquí no necesitas realmente ser un experto, simplemente te van a preguntar cosas de los aliados. Aquí la verdad es que no importa si te equivocas o no te equivocas, o sea, mientras termines de hacer esto, o sea, que completes las 10, pues ya con eso es más que suficiente, ¿ok? O sea, no tienes que ser perfecto en estar contestando y ya con eso te va a completar la misión. A mí no me la dio ahorita porque lo tengo que hacer el día de mañana también, porque dice que son 2 veces, ¿ok? Bien importante que leas. Dice twist es 2 veces y dice ons es 1 vez. Aquí dice únete a Hunter Ranger, bueno, ese ya lo había explicado. Ahora dice únete a Good Times y ayuda a otros a conseguir 2 fotos, ¿ok? Entonces aquí no es que tú hagas el equipo, sino que otras personas tienen que sacarse la foto contigo, ¿ok? Entonces es parecido al de Good Times que hicimos ahorita, nada más que en lugar de que tú saques la foto, la otra persona tiene que sacar la foto contigo para que puedas completar esta misión. Y aquí dice participa en Club Face 1 vez. De hecho este evento, si no me equivoco, abre los días martes, sí, después de la, de hecho aquí está, mira, abre los días martes a las 9, si no me equivoco, a las 9 de la... No, a las 9:20, de hecho. Ahora a las 9:20 y según esto dura hasta las 10, pero la verdad es que no, ¿eh? O sea, yo te recomiendo que vayas rápidamente a las 9:20 para que completes la misión. De hecho, aquí ya la tengo completada, por eso es que ya me dieron el premio. Así que abre el día martes, si no me equivoco, también abre creo que el día... A ver, déjame checar aquí en eventos. De hecho, aquí te lo tiene que decir, ¿ok? Aquí, de hecho, mira, aquí dice que abre los días martes y jueves de 9:20 a las 10, pero obviamente no va a durar hasta las 10. De hecho creo que se acaba antes, ok, ahorita de hecho creo que todavía ni son las 10, no, si ya pasa, pero la verdad es que se acaba como en 10-15 minutos. O sea, yo te recomiendo que entres rápido antes de, en cuanto sea las 9:20 entres, y en menos de 10 minutos el evento se acaba, así que mejor tómalo en cuenta, no te esperes a decir, ay, todavía falta, son las 9:50, y cuando entres a las 9:50 créeme que ese evento ya se acabó. Entonces yo te recomiendo que entres exactamente a las 9:20, ¿sí? Horario del juego, para que puedas hacer esa misión y ya con eso pues terminas. O sea, prácticamente ya terminé. De hecho a mí me faltaron como 3, de hecho 3 recompensas, pero pues yo ya terminé porque pues hice prácticamente todos los demás. Si se fijan, todo está ya pues hecho, o sea, todos los capítulos ya fueron hechos al 100% y ya nada más pues me faltaba el último capítulo, que de hecho fue abierto el día de ayer, así que pues prácticamente con eso yo ya completé todo. Todavía tienes esta semana, si no has terminado algunos capítulos pues los puedes terminar ahorita y ya tienes esta guía para que puedas hacerlo muy rápida y fácilmente. Si tienes alguna duda puedes dejarla aquí abajo en los comentarios y cualquier cosa pues ahí estamos al pendiente. Así que pues nada, en fin, espero que el video les haya gustado. Si les gusta denle like, compartan este video con todos sus amigos, ya saben que se agradece un pero que un montón y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want.